El tema de hoy es la oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo. ¿Por qué es eficaz? Usted se ha puesto a analizar por qué el texto resalta esa palabra eficaz. Porque nuestras oraciones no son echadas al olvido. Dios no se olvida del clamor de su pueblo. Él está atento a cada oración. Hay regalos que el Señor nos ha dado, pero uno de ellos es la oración. Usted se ha puesto a pensar que usted ora y Dios, el Dios del universo, el Dios creador de todo, escucha a un simple mortal como yo, como tú. Eso es algo asombroso. Definitivamente es asombroso. Por eso la cita Santiago 5, 7 al 20. Y el texto de Santiago inicia hablando de la paciencia. Santiago en el contexto está hablando de las pruebas, pero habla también de la paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. Y muchos en este tiempo no ejercitan no cultivan ese fruto en su vida. Estamos viviendo en una sociedad impaciente. Queremos las cosas ya, ahora, cuando yo quiera y en el momento que quiera. Pero Santiago hace esa relación entre la paciencia y la oración. Versículo 7, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dice, mirad cómo el labrador, menciona a un labrador, una persona que labra la tierra, que se esfuerza, pero esa persona tiene que tener paciencia. Él siembra el fruto, pero él sabe que ese fruto no depende de él, sino que hay condiciones en el suelo. Él tiene responsabilidad de sembrar, de podar, de preparar la tierra, de abonarla, de cuidarla. Y viene la lluvia, pero el crecimiento lo da Dios. Quien hace que esa semilla en la tierra se pudre ese grano y crezca es Dios. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Tengo un amigo que había sembrado muchos plátanos. Él tenía un conuco lleno de plátanos. Y ya él estaba contando con esto, ¿verdad? Ya él estaba, incluso estaba hasta tomando prestado, diciendo, no, porque cuando venga la cosecha, yo con eso te pago. Es como dicen, estaban repartiendo la leche sin tener la vaca comprada. Y de repente, como en los países tropicales, se metió una tormenta. Y todos los plátanos se fueron. Se inundó todo eso. Y tuvo una gran pérdida. Pero como él es agricultor, de eso vive, ¿qué él hizo nuevamente? Con paciencia, preparó el terreno y sembró otra vez. ¿Qué dice el texto? Tened paciencia hasta la venida del Señor. Y mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Resalta esa parte 2 veces, paciencia.
Nosotros somos muy impacientes. Si alguien nos escribe, o yo le escribo a alguien, y la persona no me contesta inmediatamente, me dejó en visto. Pero quizá esa persona esté en el baño. Quizá esa persona no te puede responder en ese momento. Ten paciencia. Pero esa cultura de inmediatez, de que queremos las cosas ya, está arropando a muchos creyentes. Debemos esperar con paciencia hasta que aparezca el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vuelve y reitera la misma palabra: tened paciencia, afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Ya he mencionado 3 veces la palabra paciencia. Y aquí menciona un texto importante, la palabra no os quejéis unos con otros. En otras versiones dice no murmuréis. No murmuréis, no os quejéis unos con otros. Y ahí da una razón. Y el texto lo dice, está subrayado en amarillo. Porque el juez está delante de la puerta. ¿Quién es el juez? Él está delante de la puerta. O sea, hay cosas que no me corresponden a mí, porque hay un juez. Y el que está delante de la puerta significa que está próximo ese juicio. Hay cosas que se van a descubrir después. Y hay cosas que se descubren ahora. Pero no nos corresponde a nosotros juzgar. El juicio es del Señor. Amén. Aquí menciona el texto también 2 ejemplos de paciencia y de aflicción. Menciona primero a Job, a los profetas del Antiguo Testamento. Uno de ellos, Job. La gente le gusta la historia de Job. Pero ¿quién quiere pasar por lo que Job pasó? Levánteme la mano. Nadie, ¿verdad? A mí me gusta leer la historia, pero no me gustaría pasar eso. Se te mueran, te maten los 10 hijos en un solo día. Perder todo lo que tiene en un solo día. Aún la mujer que estaba contigo te abandona. Aún una sarna maligna en tu cuerpo. Dice que Job se rascaba con un tiesto, era como un pedazo de barro, se rascaba porque la comezón era tan grande, la picazón en todo el cuerpo. Y la Biblia dice que su cuerpo se llenó de gusanos. O sea, era algo terrible, era algo terrible. Pero también el segundo ejemplo es el Señor Jesucristo. He aquí, versículo 11, tenemos bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor. ¿Cómo es el Señor? Misericordioso y compasivo. Son cualidades del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él es misericordioso. Él es muy compasivo. Cuando usted lee los evangelios, comienza a ver la compasión de Jesús. El amor de Jesús hacia los perdidos. Dice la Escritura que Él tenía compasión de la gente. Las veía desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Se está hablando de una compasión que tú y yo también debemos tener hacia aquellos que están sin Cristo. Ahora, entramos en la parte de las preguntas que hace el autor, el Espíritu Santo, en esta hora. Y es que al hablar de la oración, no estamos refiriéndonos a algo solamente para pedir.
dame, Señor, dame, dame. Debemos ver la oración como un deleite. La oración la presenta Santiago que en medio de la aflicción, vimos el ejemplo de Job, ¿verdad? Vimos el ejemplo de Cristo, que fue afligido, molido, pero él se apartaba a orar. Y uno se pregunta, ¿por qué sufre un justo, una persona creyente? ¿Por qué tiene que pasar por situaciones difíciles? La pregunta es, ¿estás alguno entre vosotros afligido? ¿Cuál es la receta de Dios? Haga oración. ¿Y por qué nos manda a orar? ¿Por qué nos manda a orar? La oración es uno de los privilegios grandes que tiene el creyente. Dios se ha comunicado con el hombre, ha mostrado su verdad, ha mostrado su voluntad, pero usted sabe el gran privilegio que tiene el Hijo de Dios, el creyente, de hablarle al Creador del universo y que ese Creador incline su oído y le escuche. Eso es algo grande. Hay cosas que suceden cuando un creyente ora. Por eso se habla de que la oración es eficaz, la del justo. Y Santiago dice que es poderosa. La oración del justo tiene poder. ¿Por qué es poderosa esa oración? ¿Porque el hombre tiene algún poder? Sino porque el Dios a quien clamamos es poderoso. Amén. El Dios a quien clamamos tiene toda la capacidad de hacer aún más lo que tú y yo pedimos. Nos manda a orar porque en la oración hallamos deleite. Así como existen cosas que no se pueden mezclar, como por ejemplo el agua y el aceite, también existen cosas que no se pueden separar. Hay cosas que no se pueden separar, por ejemplo, la sabiduría de la prudencia. Usted no puede separar una cosa de la otra. Caminan juntas, la sabiduría y la prudencia. Pero también en la oración, la fe es un ingrediente necesario. Tú vas a estar orando al Creador del universo, pero vas a estar orando, dudando de que aquel que le dijo al mar, quédate ahí, hasta aquí llegarás. De aquel que puso en orden toda la creación y me ha dado el privilegio de clamar, ¿voy yo a dudar de su poder? ¿Voy yo a dudar de que Dios es poderoso para hacer aún más de lo que yo pido? Pero tampoco podemos separar la constancia de la paciencia. Dios es paciente y nos manda a nosotros ser pacientes. Una persona que tiene paciencia es constante. El impaciente con mucha facilidad suelta. Desde que ve el primer obstáculo, dice, no voy a continuar más. Pero el que es paciente, el que tiene fe y el que ora es constante. Y lo vamos a ver a través de las Escrituras. Tampoco se puede separar la gracia de la obediencia. La gracia de Dios sin obediencia es una gracia falsa. Usted no puede separar la fe de las obras. Caminan juntas. ¿Qué dice el texto?
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ahora dice, ¿tú estás alegre? Cante alabanzas. Proverbio dice que el corazón alegre, esa es la mejor medicina, la mejor crema, el mejor ungüento para el alma, es un corazón lleno de alegría. ¿Pero está alguno enfermo? ¿Qué nos manda el Señor? No es que usted no vaya a sus médicos y vaya a llevar su tratamiento de rutina, porque también eso es imprudencia, pero no es el médico que te va a sanar. Dice la Escritura, llame a los ancianos. Ahí la palabra ancianos entendemos que son pastores, líderes en la iglesia. Y estos líderes van a hacer que van a orar. En aquellos tiempos se utilizaba el aceite como un elemento curativo. De hecho, los leprosos se ungían. Las ovejas, el pastor ungía a las ovejas, le ponía aceite, porque de esa manera los insectos se alejaban. Era como una especie de repelente. Ahora, no dice que es el aceite. Dice el versículo 15 que la oración, ¿de qué? De fe. La oración y la fe van juntas. Usted va a orar por un enfermo. Señor, ten misericordia, sánalo. Pero en su corazón usted dice, bueno, a ese no le queda mucho, ¿no? ¿Está dudando? Está dudando, porque Dios da vida a los muertos. Él llama las cosas que no son como si fuesen ya. Y dice que la oración de fe, miren, no solamente tiene el poder para sanar, sino también para levantar a un enfermo. Y aún si éste le hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Anteriormente se asociaba las enfermedades por pecado. Si alguien estaba enfermo, decían, este la está pagando. Recuerden que en una ocasión a Jesús le dijeron, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Era porque ellos tenían ese conocimiento de que las personas estaban enfermas por razón de su pecado. Y aunque todas las enfermedades que están en el mundo vinieron a raíz del pecado, porque antes del pecado el hombre no estaba enfermo. Dios no creó a un hombre enfermo. Dios creó a Adán con todas las habilidades, las cualidades físicas y mentales. El pecado trajo como maldición todo lo que nosotros vemos hoy en día. De hecho, cuando usted va al Génesis se da cuenta que el hombre no tenía que matar para comer, ni una gallina, ni un pollo. ¿Por qué? Porque la muerte no existía. Edén era un lugar de deleite. El hombre tenía todo lo necesario allí. ¿De qué se alimentaba el hombre? Dios lo dijo, de todo árbol, de toda fruta, de eso podéis comer. Pero cuando vino el pecado, entonces Dios le da permiso a que comiera la carne de los animales, pero que no comiera su sangre, porque en la sangre estaba la vida. Entonces, la oración, esa oración intercesora, como dice aquí, dice que no solamente
te salvará, salvará al enfermo de su condición, lo levantará, sino que aún si esta persona hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y en ese contexto es que menciona la confesión. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Esa oración intercesora, tú ora por mí, yo oro por ti. Esa oración compuesta por el cuerpo de Cristo, esa oración de la iglesia, es la oración eficaz. Es decir, que cuando yo voy a orar, no solamente estoy pensando en lo mío. Señor, ayúdame, resuélveme, sáname, bendíceme, todo para mí. Sino que cuando yo estoy orando, yo estoy pensando en otros. Señor, mira a mi hermano, ayúdalo. Mira a mi vecino, mira la iglesia, mira el pastor. ¿Cuántos oran por mí? Amén. Mira el pastor, ayúdalo, fortalécelo. Entonces, esa es la oración intercesora. La oración eficaz del justo, esa oración, ¿cómo es? Puede mucho. En otras palabras, tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Cuando un creyente va de rodillas delante de Dios y dice, Señor, esta carga no es mía, yo te la suelto, transforma, cámbiame ese hijo, libértalo, Señor. Esas oraciones, Dios no se muestra indiferente. El detalle está que a veces queremos ver una respuesta ya. Y no nos olvidamos de que Dios tiene un tiempo. Lo puse en el microwave, 2 minutos. Ya queremos que esté. Rápido. No hay paciencia. Mire que estamos hablando de la paciencia, estamos hablando de la oración. Y es en el mismo contexto que Santiago menciona tanto lo uno como lo otro. Paciencia y oración. Entonces la paciencia y la oración, a eso es lo que Santiago se refiere, que dice que es una oración muy eficaz. Vamos a ver el ejemplo que menciona también. Vimos el ejemplo de Job, el ejemplo de Jesús. Ahora Santiago menciona a Elías. Dice el 17 que Elías era un hombre. ¿Qué era Elías? Un hombre de carne, de hueso, con debilidades, con flaquezas. O sea, no era un ángel. Elías era un hombre como tú y como yo. Pero ¿cuál era la diferencia de este hombre? Que este hombre oró fervientemente. Este hombre oró fervientemente. Y dice que él oró para que no lloviese. ¿Por qué? Acab era el rey, esposo de Jezabel. Y ellos eran politeístas. ¿Qué quiere decir esto? Que creían en diferentes dioses. Y uno de los dioses que ellos creían era en el Dios de la lluvia, el Dios de la cosecha. En medio de tanta idolatría, de tanto pecado, Acab confiaba en sus dioses, en sus ídolos, le ofrecía sacrificio. Jezabel, que era su esposa, una mujer malvada, que perseguía a los profetas de Dios. Pero Elías, en medio de tanta idolatría, le dijo, Señor,
cierra los cielos, para que ellos vean quién es el Dios verdadero. Cierra los cielos. Y Dios, oiga esto, Dios escuchó la oración de un hombre. De un hombre. Esto no aconteció de forma inmediata, como la lámpara de Aladino. Pide el deseo y ahí está. Sino que dice el texto que él oró fervientemente. Él fue constante en la oración hasta que vio la respuesta de Dios. El Señor cerró los cielos no por una semana, no por un fin de semana. ¿Qué dice el texto? ¿Por qué tiempo? 3 años y 6 meses. Mire, yo no tengo 3 años aquí, todavía. No tengo 3 años aquí. Imagínense ese tiempo, más 6 meses sin lluvia. ¿Qué implica eso? Los ríos se secan, los animales se mueren de sed, nosotros los seres humanos dependemos del agua, las presas, todo, ¿verdad? Necesita agua porque sin agua no hay vida. Los frutos de la tierra no se dan. La Biblia dice que Acab estaba buscando a Elías para matarlo. Y cuando lo encontró le dijo, tú eres el que ha turbado a Israel. Y Elías le dijo, no yo, tú y tu casa, que son unos perversos, con su idolatría y con su maldad, han creado este caos en Israel. Ahora, yo quiero que usted me acompañe, no está aquí en la pantalla, vaya a 1 de Reyes 18. Primero de Reyes 18, y vamos a leer versículo 41. Elías oró primero para que no lloviese. Vamos a ver primero la parte cuando no llueve, cuando se cierra todo. Y luego la parte cuando él ora y comienza la lluvia. En el 17, capítulo 17, vaya un poquito más atrás. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mire, hermano, en medio de la sequía, porque como estamos en el mismo barco, ¿verdad? Si se le hace un hoyo al barco, todos vamos a pasar por la misma situación. Elías también era hombre, también comía, también bebía agua. Entonces, si había una sequía tan grande, ¿qué iba a pasar con él? Iba a ser afectado también. Pero en medio de esa sequía, mire cómo Dios en su providencia, en su amor, Él preserva la vida de su hijo. Dios le dijo, mira, métete en este arroyo y allí te quedarás y beberás del arroyo. Y yo he dado orden, algunos dicen que era una tribu, no, yo creo firmemente que eran aves. Aves. Yo he dado orden a los cuervos para que ellos te lleven comida, pan y carne.
¿Cuántas veces? 2 veces. En la mañana le llevaban su desayuno y en la tarde le llevaban su almuerzo. Mire cómo Dios obra. Los cuervos, que a pesar de que comen carne, sin embargo no podían tocar esa carne, porque esa carne ellos solamente eran como el delivery, ¿verdad? Iban a llevar la carne allá. Bendito sea el Señor. Llegó un tiempo donde Elías duró allí en el arroyo, pero Dios le dijo después, pasado unos días, dice el versículo 7, que el arroyo se secó. Y en el momento en que se seque el arroyo, Dios lo mueve de allí, le dice, ahora vete a Sarepta de Sidón y mora allí. El punto que yo quiero que ustedes vean, que esta provisión de Dios fue momentánea, no fue algo permanente, sino que Dios en medio de la crisis, el Señor preservó su vida haciendo un milagro de provisión, enviando aves a llevarle qué comer. Ahora pasemos al capítulo 18, versículo 41. Entre el capítulo 17 y capítulo 18, ¿cuántos años pasaron? Que a veces uno lee los capítulos y uno piensa que de un día para otro. Del capítulo 17 al capítulo 18, es probable que hayan pasado 3 años y 6 meses, que fue el tiempo de la sequía. Pero en el capítulo 18, versículo 41, Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Había pasado mucho tiempo sin llover, pero él está diciendo, viene una lluvia grande. Versículo 42, Acab subió a comer y a beber. Elías, ¿qué hizo? Subió a la cumbre del Carmelo. Probablemente era el lugar donde él oraba. Quizás usted tiene un lugar preferido donde orar, ¿verdad? No se va a un monte a que los insectos le piquen, ¿verdad? Sino que en su cámara de su habitación o en un lugar preferido usted dice, no, aquí yo oro. Pero sí debe apartar ese momento para orar. Dice que Elías se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas. No sé cómo usted se imaginaría esto, pero yo lo veo como esos bebés que están dentro del vientre, que están en posición fetal, ¿verdad? Elías así estaba en el piso, su rostro entre sus rodillas, una señal de humillación, una señal de humillación. Sigue diciendo, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Él subió y miró y dijo, ¿qué dijo? No hay nada. Elías había orado para que Dios trajese lluvia, mandó al criado y le dijo, no hay nada. A veces la respuesta de Dios parece como que no viene. Y yo estoy orando y no hay nada. Ahora bien, para que sigamos con el mismo hilo del inicio, dijimos de la paciencia y de la constancia, que van de mano. Si hubiese sido un desesperado, dice, no hay nada, bye, me voy. Soltamos las cosas porque no vemos una respuesta inmediata. Pero ¿qué hizo Elías?
la fe, la constancia, la perseverancia, le dijo y le volvió a decir, vuelve 7 veces más, constantemente. Bueno, yo me imagino que ese criado debió ser un atleta, ¿verdad? Para estar de aquí para allá y de allá para acá, de aquí para allá y de allá para acá. Y en esas 7, él venía con la misma respuesta. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero a la 7ª vez, solamente le dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de un hombre que sube del mar. La palma de la mano de un hombre. Eso es lo único que yo veo. En respuesta a esa oración ferviente, lo único que él veía era una nubecita pequeña. Pero esa era una señal de que Dios estaba respondiendo a su oración. ¿Qué sigue diciendo el texto? Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro, prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron de nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hermanos, esta historia no es un cuento de hadas. Esto es una historia real, verídica, de cómo Dios respondió a la oración de un hombre. Y por eso Santiago hace referencia de que Elías, a pesar de ser sujeto a pasiones iguales que las nuestras, semejantes a las nuestras, él oró fervientemente. Y esa oración, ya vimos que no fue una oración, Señor, dame esto, ahí está. Sino que hubo constancia, hubo perseverancia, dice, y otra vez oró. Aquí está el texto que menciona, otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué no podrá hacer Dios contigo, con nosotros, si nosotros nos unimos en oración? Ya dijimos que la oración es uno de los regalos mayores que Dios nos ha dado después de la salvación del alma, ¿verdad? Dios nos ha salvado, pero nos ha dado la gracia y el privilegio de poder hablar con Él. De un Dios que lo sabe todo, que lo conoce todo, sin embargo nos ha dejado un teléfono que nunca está ocupado, que es la oración. Hermano, quiero hablar contigo así después, que ahora no tengo tiempo. Vaya delante de Dios, siempre está disponible. Vaya delante de Dios, siempre está allí para escuchar tu oración. Entonces, el texto nos enseña claramente de que la oración debe ser constante. ¿Cuántos de los que están aquí saben cocinar? Cocinan aunque sean y hierven huevo. O hacen té. ¿Usted sabe cocinar? Ustedes saben que hay ingredientes necesarios en la cocina. Y si usted le echa todos los sazones, pero no le echa ese ingrediente, la comida como que no se destaca, ¿verdad? En la oración hay ingredientes que son necesarios, que son vitales. Uno de ellos es la fe.
Número 1, la fe. Segundo, aparte de la fe, la paciencia, la constancia. Dijimos que van de mano, constancia y paciencia. Porque usted puede tener mucha fe, pero la fe del hombre está sujeta a la voluntad de Dios. No es cuando yo quiera, es cuando Él quiera, cuando Él decida, cuando Él lo determine. Porque puede ser que yo estoy pidiendo y estoy pidiendo mal. Señor, dámelo y lo quiero ahora, dámelo ahora. No, es al tiempo de Dios, al tiempo del Señor. Y todo esto es en el tiempo de la aflicción. Y a pesar de que es uno de los mayores privilegios, la oración es uno de los mayores privilegios que Dios nos ha dado, sin embargo, es una de las disciplinas más descuidadas por los creyentes de hoy en día. Oiga esto, a pesar de que la oración es uno de los grandes privilegios que Dios nos ha dado, es una de las disciplinas más descuidadas de hoy en día. Vaya a los cultos de oración y usted se va a dar cuenta. Y no estoy hablando de esta iglesia, vaya a otras iglesias para que usted vea. Cultos de worship, se llena la iglesia. Cultos de oración, ¿dónde están los hermanos? Entonces, esto hay que reconocerlo, ¿verdad? Que es una de las disciplinas más descuidadas por los creyentes de hoy. El púlpito de hoy está débil en oración. Vivimos en una época donde la gente está tan ocupada que no tiene tiempo para Dios. O dice no tener tiempo para Dios. Santiago lo que está diciendo, y ese es el corazón de esta enseñanza en este día, que no debemos utilizar la oración solamente cuando me estoy hundiendo y tengo el agua aquí. Ay, hermano, ore por mí. Pero cuando las aguas bajan, ¿dónde está? Hacemos como los 9 leprosos que recibieron un beneficio del Señor y siguieron su camino. No les importó. El hombre agradecido es un hombre que permanece, es un hombre constante, es un hombre fiel a lo que el Señor ha hecho en su vida y sabe que todo se lo debe a Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, este pasaje también nos enseña que la oración no debe ser un último recurso por allá. Después que todo falló, entonces ahora vamos a orar. Después que estoy metido en el problema, ahora vamos a orar. Pero yo debí orar antes de tomar la decisión. Yo debí orar antes, pero ok, ya pasó. Ahora vamos a orar. La oración no debe ser vista como un último recurso, sino el primer recurso en nuestra vida. ¿Está alguno afligido? Cual sea la razón de tu aflicción, cual sea, porque en este mundo vamos a tener aflicciones. Pero cual sea la razón de tu aflicción, la receta de Dios es que ore. ¿Orar a quién? ¿A quién debemos orar? Al Dios creador. Aquel que tiene poder y que lo sabe todo. Alguien me preguntaba, ¿y por qué yo tengo que orar a Dios si Dios lo sabe todo? Es que cuando nosotros oramos no le estamos informando a Dios, porque ya Él lo sabe. ¿Qué estamos haciendo cuando oramos?
ahí hay un misterio grande, ¿verdad? En primer lugar, estamos obedeciendo a lo que Él dice. En segundo lugar, estamos dependiendo de Él. Y en tercer lugar, a través de la oración, no es que va a cambiar los planes de Dios, no es que va a negar una realidad, pero Dios cambia realidades. Dios hace algo amargo, lo hace dulce. A través de la oración hemos visto cómo personas que ya médicamente no había posibilidad de vida. Y ese testimonio yo le he dado aquí otras veces. Ya hace 2 años de eso. Mi hermana me llama y me dice, mira, estamos reuniendo el dinero para la funeraria. Porque ya mami no, ya está de pasada. Y yo le pregunté a ella, pero ella está viva. Porque si está muerta, ¿verdad? Ya. Pero está viva. Sí, ella está viva, pero los médicos dicen que va a morir. Yo le digo, bueno, eso lo dice el médico. Ahora vamos a ver qué determina Dios, vamos a orar. No podemos abandonar la fe. Y quiero decirle algo, hermano. La vida es un don de Dios. Y Dios tiene el poder, como es el dueño, de prolongarla y de quitarla. De restarla y de prolongarla. Y esto le digo a los jóvenes y adolescentes que están aquí. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean prolongados. Eso no lo dijo un hombre, eso lo dice Dios, el dueño de la vida. Y es el primer mandamiento con promesa. ¿Y sabe qué Dios hizo? Dios en su soberanía, porque así como hemos orado por personas, hemos orado por sanidad y se han muerto, y Dios lo ha decidido llevarlo a su presencia porque esa fue su voluntad. No podemos decir con eso que la oración falló. Como me dijo una hermana, no, la oración falló porque usted oró y se murió. No. La oración del justo es poderosa porque está sujeta a la voluntad de un Dios poderoso. Y Dios en su misericordia dijo, le voy a extender los días. Me dice un amigo, llévale un tanque de oxígeno porque mi mamá se estaba asfixiando. Y ustedes como iglesia les agradezco sus oraciones, que ustedes oraron. Vaya a ver cómo está mi mamá. Vaya a ver el milagro que Dios hizo y ya ha necesitado el oxígeno. Y ya va a cumplir 2 años de eso. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la oración del justo tiene poder. Que Dios puede cambiar las circunstancias. Que Dios puede, a través de la oración, no me explique porque no hay lógica en esto, pero Dios en un instante puede hacer un milagro. Gente que están en intensivo, que están entubados, que no hay forma de vida, que ya dicen ya, prepárense, que ya se va. Y de repente vuelven a la vida, porque Dios da la vida. Otros que están llenos de vida, que están en un gimnasio, que están fuertes y caen ahí. Porque esto no depende del hombre. Es la voluntad de Dios. Finalmente, hermanos, el texto nos habla de que nosotros debemos cambiar la queja, el desánimo por orar, por la oración. La aflicción
debe ser como esas tuberías. Ustedes han visto estas tuberías cuando están entaponadas, que le meten más presión para que el tapón salga. Eso hace la aflicción. La aflicción es un medio que Dios usa de empuje para llevarte a donde Dios quiere que tú estés. El salmista decía, antes de que estuviera afligido, descarriado andaba. Pero ahora guardo tu palabra. La aflicción sirvió como una bendición en su vida. No solamente ores, sino también espera su respuesta. Esta transmisión ha llegado a ti gracias a la Iglesia Bíblica Emanuel. Para más información, contáctanos al teléfono 516-208-3262. Estamos ubicados en el 91 North Bayview Avenue, Freeport, Nueva York, 11520. Iglesia Bíblica Emanuel, una iglesia para toda la familia.